Hola patericos, ¿cómo están? Este video lo grabé anteriormente, pero al final decidí volverlo a grabar porque quería agregar algunas cosas. Como siempre, para mí es muy difícil hacer videos cortos porque yo divago mucho, así que no les prometo nada. En este video también voy a divagar, pero tengo algunas cosas anotadas en la computadora para guiarme. Este video es como una especie de reflexión, porque desde que compartí que estoy esperando un bebé, he recibido muchos mensajes, algunos obviamente llenos de mucho amor, que agradezco muchísimo, de verdad, y estoy muy feliz por todas las personas que han estado ahí acompañándonos y han estado pendientes de nosotros todo este tiempo. Pero también he recibido a otros que pues la verdad me hicieron ruido y pues, hay unos comentarios que están como disfrazados de consejos y que más que ayudar me dejaron pensando, ¿no? Por supuesto que este video no es para juzgar a nadie ni para criticar. Bueno, para que digo que no, sí, obviamente. Pero bueno, no, en realidad la mayor parte del contenido de este video es para reflexionar sobre lo que hacemos y sobre lo que heredamos y pasamos a otras personas sin darnos cuenta, ¿no? Algunas frases que parecen inocentes como duerme todo lo que puedas porque luego no vas a poder, se te va a acabar tu relación de pareja, todo va a cambiar a partir de ahora, prepárate porque no vas a tener vida, no vas a poder hacer nada, tipo, tu vida se acabó. Esas frases la verdad es que no son nuevas y a esto puedo agregarle algunas creencias culturales, populares que puede ser que varíe de acuerdo a cada país, pero en mi país estas son muy comunes, como por ejemplo decir que los hijos son unos malagradecidos, lo que le hagas a tus padres lo pagarás con tus hijos, el de cría cuervos y te sacarán los ojos, aunque esta última es verdad, pero en todo caso, si eso te pasa es tu culpa porque tú criaste esos cuervos. Y en fin, la lista es muy larga. Pero bueno, nada, algo que empecé a notar con la escucha constante de este tipo de comentarios es que la verdad es que no son consejos. Si lo analizan bien, son avisos desde el resentimiento, avisos de personas que quizás vivieron una maternidad sintiéndose sola, sin apoyo emocional, que su pareja sí se arruinó, todo ese tipo de cosas, y obviamente hoy lo expresan así. Y es como que si necesitaran que a ti también te duela para no sentirse tan solas en ese recuerdo de esa experiencia que pasaron. Porque honestamente, si se ponen a analizar estas frases, se siente como una maldición. Es como a mí me pasó, yo quiero que a ti te pase también de alguna manera. Aunque no lo digan directamente, la frase suena un poco así. Para poner ese ejemplo, ¿no? Lo que le hagas a tus padres lo vas a pagar con tus hijos. Suena como me haces pasar tanta rabia, o sea, casi que te tengo tanta rabia, me hace sentir tan frustrado o frustrada que quiero que te pase lo mismo para que veas lo que se siente. Y eso realmente no es amor, eso no es consejo y no es ni advertencia realmente. Honestamente, está así como así cruzando la esquina de ser verdadero odio hacia ti. Porque nadie que te ame y que te aprecie te diría eso. Estoy aquí editando el video y recordé una cosa que me pasó una vez, que tuve un problema con alguien y, o sea, tipo, agarré una rabia horrible, que es como que... y no lo dije en voz alta, no se lo dije a la persona, pero lo que pensé en ese momento fue, ojalá te toque emigrar, porque es como para mí era el peor pensamiento que podía desearle, o sea, el peor deseo que podía desearle a esa persona era eso, o sea, ojalá te toque emigrar. Fue mi maldición hacia esa persona. Entonces, cuando alguien te diga eso, o sea, o te diga, te desea algo o te haga ese tipo de advertencias, créeme, no lo hace con amor, no lo hace con amor para nada. Pero en realidad estas personas no lo hacen con mala intención, es solo como una proyección emocional. Bueno, la proyección emocional, como para explicarlo, es un mecanismo de defensa inconsciente que se habla mucho en psicología, pero en términos simples es como una emoción o conflicto interno que no ha sido procesado del todo. O sea, el cerebro puede sacarlo hacia afuera
atribuyéndoselo a otra persona porque realmente nunca fue procesado internamente ese dolor o esa experiencia que se vivió. Entonces la persona dice este tipo de cosas, proyecta en la otra persona para protegerse del dolor porque lo reconoce como algo propio y entonces lo coloca como si fuera del otro también. O sea, es algo que tú viviste, pero también se lo pones al otro porque está por vivenciar alguna experiencia similar a lo que ya tú pasaste, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, la maternidad. Pero se puede aplicar a cualquier otra etapa de la vida, por supuesto. Entonces, cuando no procesamos lo que sentimos, lo depositamos inmediatamente en otro. Entonces, lo que se dice como, te aviso que te va a pasar tal cosa, muchas veces es, yo no lo resolví. Por eso muchas personas sin ninguna mala intención, aunque hay gente que sí tiene mala intención y de esto hay que estar consciente, pero en general la gente no tiene mala intención y te dice estas cosas porque está proyectando y no son cosas que realmente dice sobre ti, sino sobre sus propias experiencias que no fueron procesadas, que no fueron elaboradas correctamente, o sea, no supieron procesar esas emociones de forma sana. Por ejemplo, si alguien vivió su posparto sin apoyo emocional, sin ayuda de nadie, puede llegar a proyectar ese mismo abandono diciéndote algo como que ya vas a ver, te va a ir mal, después te vas a sentir invisible, tipo tu relación se va a dañar, todo ese tipo de cosas. Cuando, no sé, cuando tengas el bebé, olvídate del romance, olvídate de salir en pareja o cosas así, ya no vas a tener vida. Porque si quizás pasó mal esa persona, pasó tiempo en soledad, su pareja se desgastó, nunca se conversó y se sanó esa experiencia y obviamente lo va a proyectar en otra persona, que lamentablemente es el primero que se atraviese. Y por ejemplo, si una persona siente que sacrificó toda su vida personal, profesional o lo que sea por ser madre sin haberlo elegido, muy probablemente pueda proyectarlo diciéndote frases como disfruta ahora que no vas a tener tiempo para ti más nunca en la vida, ¿no? Entonces es muy común esto. Y la frase real de lo que ellos capaz quisieran decir es: a mí me dolió esto, a mí me pasó esto, me hubiese gustado vivirlo distinto, pero no lo hablé, no lo sané, no lo superé y ahora necesito que alguien más lo viva para no sentirme sola o solo en este dolor que pasé. Y esto es muy común porque lamentablemente en muchas culturas no se nos enseña a procesar el dolor emocional de forma sana y menos aún de hablar de lo que sentimos y de nuestra vulnerabilidad. Eso es mal visto y solo se nos enseña como a taparlo y aparentar que está todo bien. Y también ocurre muchas veces que si tú llegas a ser vulnerable con las personas eres completamente anulado, porque en cuanto digas de repente me siento mal por X cosa, muy probablemente otras personas, quizás tus padres o tus abuelos o lo que sea, alguna vez te dijeron ¿por qué vas a estar dice por eso? O sea, te anulan, ¿no? Entonces, obviamente como eso no se enseñó, no se procesó desde que estabas pequeño, lo vas reproduciendo el resto de tu vida y cuando eres grande no puedes nunca mostrar absolutamente nada. Solamente te queda aparentar que está todo bien. Pero eso no quiere decir que hayas superado las cosas que realmente pasaste. Además también hay un poco de una resistencia al cambio y a darse cuenta de que cada experiencia es distinta, como no sé si es empatía, o sea, no podría llamarlo como que hay falta de empatía, aunque sí, en mucha gente sí hay, pero es como que si alguien más vive esa etapa con amor y acompañamiento, o sea, ¿cómo es posible? O sea, es imposible. Significa que yo pude haberlo vivido mejor y no lo hice, o sea, esa posibilidad duele porque es como que yo pude haberlo tenido, o sea, yo hubiese podido pasarla mejor y no pasó así. Y esas cosas duelen y mucha gente no está dispuesta a afrontar que cada experiencia es distinta, es un mundo distinto y que puede ser que sí, hay algunas personas que la van a pasar mejor que tú. Por supuesto, hay personas que la van a pasar peor que tú, pero también hay personas que la van a pasar mejor y eso es una realidad que tenemos que estar dispuestos a aceptar.
¿Y por qué es importante saber esto? O sea, para mí es importante porque me da una herramienta para no tomármelo personal, porque en algún momento sí sentí que era muy personal. Al inicio sentí que era muy personal en el sentido de que me lo creí, ¿sabes? Me compré la labia de que eso me va a pasar y no necesariamente, porque cada realidad, como les digo, cada realidad es distinta, cada vida es distinta. Pero cuando entiendes que una persona está hablando desde sus heridas, desde su dolor, puedes elegir no cargar con esa emoción que no te pertenece. Sobre todo cuando ni siquiera has vivido esa experiencia, o sea, no tienes ni idea de cómo va a ser, no tienes por qué cargar la mochila de otro. Por otro lado, este es un tema como para otro video, pero necesito decirlo, hay una infantilización de la vida adulta que también noto muchísimo, como que si asumir responsabilidades fuera un castigo, como si madurar o cuidar de alguien o dejar ciertos hábitos fuera como perder algo y no es una transformación, o sea, una nueva etapa no se ve como una nueva etapa, se ve como algo malo. Pero yo creo que crecer, o sea, es parte de la vida, ¿no? O sea, no vas a dejar de vivir, simplemente vas a vivir de otra forma. Y es pasar a otro capítulo y es, no sé, hacer algo distinto. La vida no es lineal, la vida tiene etapas y negar esto es simplemente hacerlo todo más difícil y crear como un estado de negación y que te puede llevar incluso hasta la depresión, porque es que nada nunca va a ser lo que tú esperas, básicamente. Pero lamentablemente la gente hoy en día no quiere responsabilidades y obviamente que eso implica lo del tema de tener un hijo. Por ejemplo, hay personas que no pueden mantener ni una planta viva, no podrían cuidar ni siquiera bien a un gato, pero te dicen que criar un hijo arruina la vida y se sienten autorizadas a decirte lo terrible que es tener un hijo, cuando ellos no son capaces ni de cuidarse a veces de sí mismos. Y lo curioso de eso es que muchas de esas personas incluso tienen más de 35 años, no sé, llegan hasta 40, pero emocionalmente siguen viviendo como esa adolescencia extendida con síndrome de Peter Pan, que está siendo alimentado por reels de gente de viaje en Ibiza, no sé, rutinas de skincare en 23 pasos y las típicas frases en los reels motivacionales de solo se vive una vez, mira esta vida maravillosa, que, spoiler alert, casi todo es mentira. Como siempre lo digo, lo que se muestra en redes sociales es casi que el 1% de la vida de una persona. Y yo honestamente lo respeto porque esa es decisión de cada uno. Cada quien es libre de elegir lo que quiera. Por ejemplo, las personas que dicen ser dinks, eso es una decisión válida porque pues al final no todo el mundo está hecho para ser padre. Ni no todo el mundo tiene tampoco la posibilidad de serlo o simplemente no se dio, qué sé yo, o sea, yo no puedo como hablar de la experiencia de otras personas, pero lo que sí está de menos, lo voy a admitir, es que ellos no saben, o sea, muchas de esas personas desprecian a las personas que deciden tener hijos, deciden formar una familia, deciden como si tener hijos fuera una actividad de segunda categoría, como si tener hijos fuese algo malo y lo verdaderamente valioso en la vida es que sí, viajar, vivir sin ataduras, no tener responsabilidades, comprar golosinas todas las veces que quieras. Entonces es como que yo respeto la decisión de cada quien, pero siento que mucha gente no respeta cuando una persona decide ser padre. Y lo irónico es que muchas personas que incluso sí eligieron tener hijos también caen en esa trampa y se frustran porque ya no pueden scrollear, no sé, 6 horas seguidas en Instagram o porque criar un hijo les gasta la energía, o sea, les requiere mucha energía que antes gastaban, no sé, en salir a tomar o ir a la disco. Ya no pueden subir fotos geniales en las redes porque bueno, nada, o sea, qué sé yo, su casa es un desastre y ellos pues antes tenían la casa perfecta o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces para ellos, aunque sí decidieron tener hijos, se crea una especie de frustración porque también son un poco influenciados por lo que ven en las redes sociales. Entonces, en vez de revisar sus propias prioridades, lo proyectan. Disfruta ahora que después no vas a tener vida, Y acá entre nos, obviamente que la maternidad no es fácil, o sea, nadie con sentido común, nunca nadie dijo
que la maternidad es fácil. Pero seamos honestos, ¿qué cosa valiosa en la vida es fácil? Formar una relación profunda, sostener una amistad en el tiempo, sanar traumas, construir una carrera, dejar tu carrera y comenzar una nueva y empezar de vuelta todo de cero, mejorar tu apariencia física, mejorar tu salud, dejar un mal hábito, no sé, crear tu propio emprendimiento, dejar tu país para empezar de cero en otro, hasta cuidar de varias mascotas a la vez, no sé, o sea, nada de lo que realmente es valioso en esta vida es fácil, y eso incluye la maternidad, porque vivir con conciencia, hacer algo que realmente valga la pena y algo con lo cual te sientas satisfecho, no es fácil, pero si es real, si es pleno, si vale la pena. Y es como que la gente espera que todo en su vida sea fácil y no lo va a ser, porque nada de estas cosas son fáciles. La vida solo era fácil cuando eras niño y cuando alguien más resolvía todo por ti y te compraba las cosas y tú no tenías que preocuparte absolutamente nada por nada, solamente por ir a la escuela y jugar, no sé. Y querer, no sé, yo pienso que querer permanecer en ese estado como si el mundo te debiera una comodidad constante y validación constante y ninguna carga porque tú eres especial. Eso ni siquiera es libertad. Es realmente, si lo piensan bien, es un síntoma de un problema más grave, más profundo, que hay que trabajar con urgencia. Es básicamente un grito desesperado de alguien que está abrumado con lo que implica crecer y no ha aprendido a sostenerse emocionalmente y a ser resiliente con todos los cambios que le vienen en la vida. Entonces, por eso pienso yo, en mi opinión, obviamente, no tiene que ser la de todo el mundo, pero esa negación crónica de la adultez, esa necesidad de escapar de toda forma de responsabilidad, eso habla más bien de una herida no resuelta que de un estilo de vida. O sea, no que tu estilo de vida sea no tener responsabilidades nunca, ni siquiera contigo mismo. No es un estilo de vida, es una persona realmente que no supo madurar y tomar las riendas de su propia vida. Porque llegar a la adultez no es un castigo, o sea, cambiar, asumir responsabilidades, pasar una nueva etapa, cuidar de alguien, eso no es perderse, es encontrar una nueva versión de uno mismo. Una que tal vez no sea tan instagramable, pero que construye algo real, algo tangible, ¿saben? Y si tú sientes que tu vida no ha cambiado en los últimos 15 años, ponle ojo a eso, porque capaz lo que tienes no es estabilidad, sino miedo a cambiar. Y si tu forma de defender tus elecciones es atacando las decisiones de los demás, eso tampoco es, no sé, elegir sanamente desde la libertad y el amor, bla, 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 bla. Simplemente estás reaccionando desde una herida que va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero a nadie le importa. Nadie va a decirte, ay, pobre, que pasaste por eso. O sea, nada. Nadie va a decirte eso, mucho menos cuando ya de entrada estás atacando a otra persona por las decisiones que ha tomado. Así que por eso yo no quiero vivir mi maternidad de esa manera, como una condena, como que si fuese un castigo horrible, que Dios mío es lo peor que me pudo pasar, porque lamentablemente he escuchado muchos mensajes así y he visto muchos mensajes, sobre todo en threads, que al final no sé si son bots o qué, pero no quiero repetir esos discursos prestados y tampoco se los quiero pasar a mi bebé. Ni si tengo 10 hijos, si decido tener 10 hijos, no se los quiero pasar, porque no me parece correcto pasar primero mis experiencias que no tienen que ser la de otros seres, y tampoco ver como que si la maternidad es algo o sea, es algo que requiere cierto sacrificio, y eso no lo voy a discutir, pero no requiere que tú dejes de ser tú. Y tampoco significa que tu vida se ha acabado. Entonces, ¿qué estoy haciendo diferente? Bueno, primero estoy aprendiendo a poner límites y a escuchar como sin absorberlo todo. O sea, como les digo, al principio me costó, pero ya estoy tipo, gracias y chao. Porque no quiero dejar que esos comentarios se queden viviendo en mi cabeza cuando no tienen ningún sentido.
Obviamente que estoy también aprendiendo a criarme a mí misma en ese proceso, porque sanar no es solamente mirar hacia atrás de las cosas que te hicieron daño y todo eso, sino también ver como hacia el presente y hacia el futuro de las cosas que no quieres volver a repetir. Y por eso me prometí a mí misma no hablarle a mi bebé desde el miedo, o sea, no proyectarle mis heridas ni hacerle cargar el peso de una maternidad como si fuese algo malo, como si fuese un castigo, porque no está bueno. O sea, lamentablemente eso es un error que cometen muchas personas desde hace muchos años hasta ahora, hoy en día se ve. Y después se preguntan por qué hay tanta gente con tan baja autoestima y rechazo a la familia si lo único que escucharon durante toda su vida es lo difícil que fue criarlo y lo mucho que se arrepienten de haberlo tenido. No sé, he visto tantos, no sé, mensajes que me arrepiento y no sé qué da, y es como, ¿sabes que cuando tu hijo crezca va a leer eso que tú escribiste? No sé, digo yo, creo que eso le puede generar problemas. No sé, no soy experta en psicología, pero me parece que no es una buena idea. Así que para cerrar, sé que es contenido que no tiene nada que ver con cosas que normalmente hago aquí en el canal, pero bueno, si estás embarazada o si vas a ser padre, si recién empezaste en todo este proceso y sientes que te están inundando de advertencias alarmantes y catastróficas, no estás solo, no estás sola. No tienes que prestar atención a todo, no todo consejo es útil, no todo lo que viene de otros merece quedarse contigo en tu corazón, porque tienes que guardar tu energía para cosas más importantes y para cosas que realmente sientas que son las que te van a aportar un valor. Yo sé que a veces romper un ciclo puede ser un poco difícil, pero también puede ser simple al mismo tiempo, al decirse a uno mismo, yo no quiero vivirlo así, y ya, listo. O sea, listo. No tienes ni que decírselo a la persona. Simplemente te metes en la cabeza, yo no quiero vivirlo así, yo lo voy a vivir diferente, y ya, listo. Si de repente ocurre que pasas algún momento difícil, obviamente porque, ya lo dije, la vida es difícil, eso no quiere decir que te va a arruinar toda la experiencia. Pero bueno, nada, las cosas difíciles yo también siento, no sé, es mi opinión también, todo es mi opinión, que las cosas difíciles también te hacen madurar un montón, te hacen crecer, te hacen aprender muchísimo, y obviamente que uno quisiera que las cosas fuesen de otra manera, pero es que, no sé, a veces hay cosas que, no sé, que parece que tienen que pasar para enseñarte. Entonces, nada, o sea, podemos crear distinto, podemos crear desde el respeto, desde la conciencia, desde el amor, y podemos darle un paro a ese tipo de advertencias, a ese tipo de consejos que son horribles. Pero si nos llega a pasar alguna experiencia mala, lo ideal es tratar de no esparcirlo por el resto de la población humana, por favor. Porque bueno, nada, debemos entender que cada etapa trae pérdidas, trae como un duelo, pero también trae nuevas versiones de uno mismo. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Es una reflexión que se me ocurrió así, no sé, estaba pensando, anoté algunas cosas y nada, quise compartirlo con ustedes. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. Chao.